Carlos Julio Aguirre. En el día de hoy vamos a desarrollar el tema correspondiente a las habilidades personales que potencian la prevención de riesgo laboral. Y para ello tenemos que saber primero y definir primero y relacionar y diferenciar la diferencia entre individuo y persona. Todos los seres humanos somos individuos y personas a la vez, pero ser individuo es una cosa y ser persona es otra, aun cuando las dos estén dentro de nosotros los seres humanos. Y un individuo, todos somos individuos por supuesto, un individuo, la palabra individuo lo que nos dice, y además es compuesta la palabra individuo, lo que nos indica es que somos un ser único y dual a la vez. Un ser único porque genéticamente somos producto de un óvulo y un espermatozoide único que nuestros padres nos dieron. Y el momento de nacer, nacemos en una familia totalmente diferenciada, con genes diferentes, con padres diferentes, en países diferentes, con costumbres diferentes, lo que nos hace ser un ser único y dual, porque a veces cambiamos estados de ánimo. A veces estamos tristes, a veces estamos contentos, a veces tenemos miedo y a veces tenemos rabia. Y eso es lo normal. Lo normal es que todos tengamos estas emociones primarias que son, repito, la rabia, la tristeza, la alegría y el miedo. Lo anormal sería es que siempre estemos en un solo estado de ánimo. Y, repito, en el caso de que fuera así, pues por supuesto esa persona va a requerir de un tratamiento psicológico psiquiátrico. Pero los individuos normales, pues, es normal que siempre estén contentos a veces, que a veces estemos tristes, que a veces estemos alegres y que a veces tengamos rabia y miedo. Y somos personas porque tenemos personalidad. Lo que nos define como persona es nuestra personalidad, que es un conjunto de características que define nuestra manera de ser y nuestra manera de actuar. Hay personas que son introvertidas porque no expresan lo que sienten y eso define su característica de personalidad. Y hay personas que son extrovertidas porque expresan lo que sienten. Hay personas que son impulsivas y hay personas que son pacíficas. Y esas características definen su manera de ser. Entonces todas las personas que somos individuos, por supuesto, tenemos una personalidad que define nuestra manera de ser y que nos hace comunes a unas personas y a otras no. Ahora bien, nuestra personalidad se expresa a través de nuestra manera de actuar. ¿Se traduce en qué? En conductas, por supuesto. Nuestra manera de actuar, nuestras acciones se llaman conductas. Y las conductas, nuestras conductas, se definen como el comportamiento. El comportamiento es un conjunto de conductas, por eso hablamos de un comportamiento seguro donde tenemos conductas que algunas son seguras y otras son inseguras. Y al expresar conductas seguras e inseguras, estamos reflejando nuestros rasgos o nuestras maneras o nuestras formas de personalidad. Por ejemplo, colocarme el casco antes de hacer una actividad que lo requiere, eso es una conducta segura. Pero no colocarme las botas de seguridad cuando la actividad lo requiere, eso es una conducta insegura. Es decir, en el comportamiento podemos expresar algunas conductas que son seguras y otras son inseguras y eso define nuestra manera de ser. ¿Cómo cambiar, cómo modificar en lo personal cada quien esos rasgos o patrones conductuales inseguros? Bueno, lo estamos haciendo desde que comenzamos o desde que vimos el módulo, el tema anterior, en todo lo que fue la conceptualización, donde vimos lo que era riesgo, peligro, incidente, accidentes, precaución, prevención, protección. Ya en ese momento estamos trabajando de adentro hacia afuera, cambiando nuestra manera de pensar, poniendo un nuevo paradigma de seguridad. Un paradigma que lleva a cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de actuar. Es decir, que trabajamos con nuestra mente para que se produzcan conductas más seguras. Y eso se hace, por supuesto, a través de la observación y asimilación de aprendizaje o estrategias que estamos utilizando para que ustedes y para los que ustedes coacheen, hagan coaching o supervisen personas como supervisores de seguridad, puedan entonces, a la final, adquirir conductas para obtener una personalidad orientada hacia la seguridad. Y el tema, por supuesto, que obtener un comportamiento seguro para prevenir riesgos laborales es primeramente adquirir conductas que formen parte de nuestra personalidad, de nuestra manera de ser. Entonces, uno de los rasgos de nuestra personalidad que influyen en tener conductas seguras o inseguras
se denomina locus de control. ¿Y qué es el locus de control? El locus de control es una variable de nuestra personalidad o rasgo de la personalidad que explican el comportamiento de las personas en una organización, bien sea laboral o no, o fuera de ella, y está referido al grado en el cual las personas creen que son dueñas de su propio destino. El locus de control influye en la manera como pensamos y cómo nosotros definimos la manera en que obtenemos las cosas o por qué nos suceden las cosas. Entre ellos los accidentes e incidentes que podamos ver o que se nos producen cuando estamos actuando dentro de nuestro trabajo. Y hay quienes tienen un locus de control externo. Quienes tienen locus de control externo consideran que hay variables externas ajenas a su control, como la suerte, como personas o el destino, que determinan lo bueno y lo malo, sus éxitos o fracasos en la vida. Este grupo de personas poseen un locus de control externo y en función de la seguridad creen que todas las lesiones, todos los eventos, incidentes, pérdidas materiales o no, están asociadas a la buena o mala suerte o que son producto de otras personas y no son producto de sus propias acciones. Eso es lo que las personas que tienen locus de control externo piensan o creen. Pero quienes tienen un locus de control interno consideran y creen firmemente que solo ellas controlan su vida y lo que les sucede es una consecuencia de lo que hacen o dejan de hacer. Este grupo de personas poseen un locus de control interno. Buscamos entonces personas en el área de seguridad, por supuesto, y queremos personas en el área de seguridad que se responsabilicen en todo lo que les sucede. ¿Por qué? Porque sabemos que el 99% de las condiciones inseguras y de los incidentes y accidentes que se producen son producto de conductas inseguras de cada persona. Es decir, que cada quien es responsable de esas conductas que generan condiciones inseguras, incidentes y en consecuencia accidentes. ¿En qué nos beneficia entonces tener un locus de control interno? Poseerlo nos hace establecer relaciones con nosotros mismos basados en un valor como la responsabilidad, que nos orientará a enfocar nuestras metas desde la premisa de que la prevención de incidentes o accidentes dependerá de lo que yo haga o deje de hacer, de lo que yo diga o deje de decir, sin dar la oportunidad a factores externos de influir en esa relación. Es decir, que cuando tenemos un locus de control interno, asumimos la responsabilidad de lo que nos sucede de manera responsable. Fíjense bien la redundancia, de manera responsable. ¿Y qué es la responsabilidad? Comúnmente asociamos la palabra responsabilidad al cumplimiento de algo que se nos asigna. Y realmente la palabra responsabilidad etimológicamente es una palabra compuesta. Si vivimos la palabra responsabilidad entre la S y la A, tenemos por un lado respond y por otro lado habilidad. En consecuencia, la responsabilidad es la habilidad para responder. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos la experiencia y tenemos las habilidades para ejecutar una actividad, en consecuencia la podemos hacer de manera responsable. Pero si no tenemos el entrenamiento, si no tenemos la experiencia, no tenemos la habilidad para hacerlo y lo hacemos, estamos haciendo las cosas de manera responsable. Y además de eso, no utilizamos los equipos de protección personal para proteger nuestra vida y proteger a los demás, entonces somos unos irresponsables al actuar y al estar creyendo que todo lo que nos sucede es producto de otras personas como nuestros supervisores o compañeros de trabajo o a la buena o mala suerte. En consecuencia, es importante tener un locus de control interno para de esa manera saber que los únicos responsables de lo que nos sucede somos nosotros mismos. Y los responsables de tener habilidades y experiencias y entrenamiento para hacerlo también somos nosotros mismos. En consecuencia, vamos a ver entonces en este ciclo de víctima-responsabilidad cómo quienes tienen locus de control externo se victimizan y quienes tienen un locus de control interno asumen sus actividades con responsabilidad. Entonces, en este ciclo de responsabilidad víctima, quienes escogen victimizarse y tienen un locus de control externo porque piensan que todo lo que les sucede está determinado por la buena o mala suerte por otras personas o por sucesos que no dependen de ellos, ignoran que ellos son responsables de lo que les sucede. Y al ignorarlo, niegan la posibilidad de que lo que les sucede es consecuencia de sus acciones. Y al negarlo, culpan a otros o al destino o a la buena o mala suerte de lo que les sucede, y a culpar a otros racionalizan y buscan razones para estar culpando a otros
o al destino o a la buena o mala suerte lo que sucede. Y al hacer esto, entonces, en consecuencia, se oponen y se resisten a asumir de que ellos son responsables de lo que les sucede y, en consecuencia, esconden su propia responsabilidad y le están echando siempre la culpa a otros. Quienes escogen, entonces, la responsabilidad de lo que les sucede, reconocen que ellos son, ¿verdad?, los responsables de lo que les sucede por sus propias acciones y se apropian de ellos porque saben que son ellos los que han ejecutado conductas seguras e inseguras que lo han llevado de alguna manera al tener conductas inseguras, un evento que le haya producido algún tipo de lesión. Y en consecuencia asumen un perdón propio de lo que han hecho o de lo que le hayan podido producir otras personas y hacen un autoexamen y buscan las causas de esas conductas seguras que han producido conductas inseguras que lo han llevado a incidentes y en consecuencia a un probable accidente y asumen esto como un aprendizaje. Buscan las causas, buscan las consecuencias y entonces eso lo lleva a una renovación, entonces a darse cuenta de que hay que hacerlo de manera más segura, asumiendo que el responsable es cada uno de ellos o cada uno es responsable de lo que le sucede. Evidentemente que tenemos también personas que conllevan o que tienen en su personalidad rasgo de personalidad del accidentado o un perfil del accidentado. Pero antes que todo, queremos hablarles de que también hay un aspecto muy importante de nuestra personalidad que comprende el 70% de nuestra personalidad, que es el autoestima, que es el grado en el cual un individuo se aprecia y se quiere a sí mismo. Por lo tanto, si yo tiendo a protegerme y quiero protegerme, estoy protegiendo mi vida y eso es estimarme a mí mismo. Por lo tanto, quienes tienen una alta autoestima creen que poseen las habilidades no solamente para protegerse a sí mismo, sino para protegerse a otros. Por ejemplo, si yo me protejo y me pongo el casco y los equipos de seguridad, de protección personal para actuar en una actividad que lo requiere y estimulo e invito a otros para que también lo hagan, lo estoy protegiendo a ellos y también me estoy protegiendo a mí mismo, por lo tanto es querer a mí mismo y querer a los demás. Mientras que quienes tienen baja autoestima son susceptibles a la influencia externa, por lo cual tienden a apreciarse poco y tienden a no protegerse a sí mismos y los demás. Son personas que no utilizan adecuadamente ni quieren utilizar los equipos de protección porque piensan que de algo van a morir, porque pareciera que la vida no fuera importante o que creen que a ellos no les va a suceder o que creen que a las demás personas que están con ellos no les va a suceder. No protegen su vida, no se quieren a sí mismos y por lo tanto no estiman a otros y culpan a otros de lo que les sucede. Entonces es importante, resumiendo, en nuestra personalidad, estos dos factores, lo que es el locus de control, es importante que sea interno para responsabilizarnos por lo que nos sucede y además tener una alta autoestima, porque quienes tienen alta autoestima creen que tienen habilidades para protegerse a sí mismos y proteger a los demás. Y este modelo lo que busca es la protección básicamente de un valor fundamental que es la vida, de preveniendo incidentes para prevenir los riesgos laborales. Y ya nos habíamos dicho que hay quienes tienen un perfil de accidentado, que por supuesto tienen baja autoestima y un locus de control externo. Estas personas que han tenido muchos accidentes, los que tienen un perfil del accidentado, son personas comúnmente que vemos con muchos golpes, con cortaduras en las manos, personas que tropiezan mucho, que tienen cierta torpeza al actuar y que comúnmente tienen muchos accidentes vehiculares, tienen muchos accidentes en la cocina, tienen muchos accidentes de manipular equipos, herramientas en el trabajo y tienden a mantenerse en los servicios médicos producto de accidentes o incidentes laborales. El reconocimiento de estos rasgos de personalidad nos permite entonces tomar medidas protectoras al trabajar, tanto para el individuo como para nosotros. Es decir, nos permite saber si el individuo está capacitado o no para ejercer esa actividad o qué pudiéramos hacer para mejorar y para hacerle ver que esas conductas lo que le están trayendo como consecuencia son lesiones y pudieran traerle como consecuencia una fatalidad. Puesto que estos rasgos tienen que ver con la propensión personal a accidentarse. La cantidad de características que vamos a ver a continuación, semejante al perfil de accidentado, es un indicador del grado de riesgo al cual estamos expuestos. Como vamos a ver, hay 8 rasgos, y mientras más rasgos tengan de estos rasgos que vamos a ver a continuación, más tendencia tienen a accidentarse. Estos rasgos o patrones de conducta son: estas personas tienen poca concentración en la tarea, prestan poca atención a lo que están haciendo, tienen muy poca precaución y cautela y cuidado de lo que están haciendo.
no tienen una disciplina de lo que es la atención, de prestar atención a lo que están haciendo. Por lo tanto, tienen fallas en la planificación y organización. Son personas que no toman medidas preventivas, no siguen una secuencia del procedimiento seguro, no leen las normas que están diseñadas para protegerlos en ese momento, y por lo tanto tienden a sentarse. Tienen una dificultad enorme para centrarse en el tiempo presente. Como vimos en la precaución, las personas que tienen precaución, su mente está centrada en el aquí, en el ahora, en la actividad que están haciendo, y no están pendientes o pensando de lo que les puede ocurrir en un futuro, o están pensando en lo que ya les pasó. Está su mente concentrada en lo que están haciendo. Además, estas personas tienen un bajo nivel de coordinación visomotora, es decir, hay una tendencia a tener una pobre coordinación ojo-mano. Estas personas que tienen esta propensión a tener accidentes, es bueno siempre hacerle una evaluación médica y psicológica para saber si es producto de algún problema de tipo neurológico, o hay un problema que tiene que ver del cómo ejecuta la actividad. Tienen poca conciencia de la propia responsabilidad porque piensan que todo lo que les ocurre es debido a otras personas o a la buena o mala suerte, y no asumen los actos como propios y las consecuencias de ellos. Tienden a tener conductas hiperactivas e impulsivas, quieren hacer las actividades laborales muy rápido, no asumen un comportamiento activo, adecuado y moderado, y la secuencia de cómo debe ser la actividad. No se ocupan de reparar los errores porque no asumen la responsabilidad de los mismos. Y por último, tienen carencia de meta. No saben que la actividad que tienen y que esa actividad conlleva un objetivo, está diseñada de esta manera, un trabajo en equipo para que todos puedan alcanzar los objetivos organizacionales. No saben cuál es la importancia de su rol, y por lo tanto no saben los objetivos de la empresa y de su propio rol. En definitiva, mientras mayor rasgos y patrones de conductas tengan, mayor tienden estas personas a accentuarse, porque por supuesto también tienen una baja autoestima y también tienen un locus de control interno, como ya hemos dicho anteriormente. En consecuencia, vamos a entrar ahora a ver cómo obtener entonces un comportamiento más seguro. Ya hemos visto los elementos de la personalidad, ahora vamos a ver cómo poder obtener un comportamiento más seguro. Y entramos en el modelo de seguridad basada en valores. Este modelo de seguridad basada en valores nos va a hacer ver cómo podemos tener comportamientos más seguros. Y para ello, tenemos que ver y saber que todos tenemos una manera de pensar, un paradigma. El paradigma es un modelo, una estructura de conocimientos que nos permite ver el mundo. Y el paradigma, en consecuencia, por supuesto, es un modelo, conjunto de creencias, ideas, creencias, cosas que nos han hecho creer y de los cuales estamos convencidos. El modelo de creencias nos hace ver que estamos convencidos de eso, y las convicciones, que son las creencias, nos permiten concebir, entender e interactuar con el entorno que nos rodea. Y ellas, las convicciones son específicas y están relacionadas con nuestras maneras de actuar. En consecuencia, pensamos y ese pensamiento se traduce en nuestra manera de actuar. Y ellas pueden ser fuentes de bienestar o satisfacción, o de no bienestar o no satisfacción. Y el paradigma, esas creencias, nos permiten ver el mundo que nos rodea y percibir el entorno que nos rodea. Y esas creencias que forman parte de nuestro paradigma, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, pueden definirse o pueden determinadas de dos maneras. Se pueden traducir en normas o se pueden traducir en valores. Cuando las creencias se transforman en normas, sabemos que las normas son de estricto cumplimiento y de carácter obligatorio. Las normas, se dice, son una instrucción de estricto cumplimiento y de carácter obligatorio, porque está diseñada para cumplirlas. Es decir, que la persona, cuando ve una norma, se le exige el cumplimiento de ella. Y en seguridad hablamos mucho de normas. ¿Cuándo las creencias se convierten en valores? Las creencias se convierten en valores cuando algo es realmente importante para mí y me gusta llevarlo a cabo. Y no lo hago de manera obligada, sino que me dispone a actuar de manera satisfactoria porque es importante para mí. En consecuencia, fíjense bien, vamos a invitarlos a que vean un nuevo paradigma y a romper ciertos paradigmas sobre lo que son las normas.
Hemos dicho ya que las normas son de estricto cumplimiento y de carácter obligatorio, y por ende, las personas cuando ven las normas, en consecuencia regularmente las violan. Por ejemplo, no ensucie este espacio de trabajo. ¿Qué hace la gente? Ensucia el lugar de trabajo. No pise la grama. ¿Y qué hace la gente? Pisa la grama. El no automáticamente se convierte en sí. La gente viola una norma porque no le gusta sentirse obligado a ejecutar la actividad como se le exige que lo haga. ¿Cuál es el cambio de paradigma? Es importante que quienes van a ser coach en esta área o quienes supervisan y son supervisores de seguridad a personas que ejecutan actividad y lo que se busca es que lo hagan de manera segura, vendamos o les hagamos ver que las normas no están hechas necesariamente para cumplirlas. Quienes diseñan las normas, que son ingenieros, contadores, administradores, diseñadores instruccionales, ciertamente las hacen para que las personas se protejan. Por ejemplo, antes de entrar a este espacio confinado, colóquese de manera adecuada y ajustada el equipo de contenido para no sufrir asfixia y las consecuencias de la asfixia en este lugar o espacio confinado. ¿Qué quiere decir? Que los que lo están diseñando en el paso a paso, la norma, en la instrucción, la están diseñando para que nos protejamos más que para cumplirla. Si la hacemos para protegernos, automáticamente entonces la estamos cumpliendo. Entonces vendamos la norma como algo que está hecho para protegernos. Automáticamente la persona cuando la asocia a la protección lo va a asumir como un valor. Y en consecuencia es importante que la seguridad, más que una norma, sea un valor. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, lo vamos a ver en la siguiente lámina, en el factor o cuádruple factor de concentración. Vamos a ver cómo nuestra manera de actuar la anteceden otros factores mentales del individuo y cómo esos factores mentales van a potenciar, si los modificamos de manera saludable, orientados a la prevención de accidentes y orientados a la prevención de riesgo y orientados a la prevención de incidentes, podamos tener más conductas seguras. En primer lugar, el paradigma influye en nuestra manera de pensar. Y como ya sabemos, el paradigma está en nuestras creencias. Nuestra manera de pensar nos lleva a sentir sentimientos. Es decir, yo pienso algo de alguien y siento sentimientos. Y eso, el sentir algo hacia una persona, me lleva a una actitud, una disposición, ¿verdad? A actuar de una manera específica a una persona. Es decir, si yo pienso que una determinada persona me cae mal porque no se viste de una manera adecuada, siento rechazo a otra persona y me dispongo a rechazar a otra persona y entonces actúo en consecuencia rechazando a esa persona. Es decir, que todo lo que hacemos y actuamos está determinado por nuestra manera de pensar. Si modificamos nuestra manera de pensar, entonces cambiará la actitud, que como vamos a ver la actitud, más que verla como una conducta, la actitud es un proceso mental que dispara nuestra manera de actuar, es la disposición para actuar. En consecuencia, si llevamos este cuádruple factor de concentración a la seguridad, entonces vamos a ver lo siguiente. Si nosotros incorporamos la seguridad de trabajar con un valor que es importante para nosotros, una creencia importante para nosotros, que la seguridad es un valor al trabajar, entonces yo me voy a sentir seguro al trabajar y en consecuencia mi actitud, mi disposición a actuar va a ser de manera segura y al disponerme a actuar de manera segura, mi conducta y mi comportamiento va a ser seguro o segura. Es decir, en la medida en que incorporemos la seguridad como un valor en nuestra manera de pensar, en consecuencia vamos a tener actitudes más seguras al trabajar y por consiguiente conductas y comportamientos más seguros. Repito, es importante entonces inducir, enseñar, entrenar a las personas de esta manera, diciéndoles que mientras incorporemos la seguridad como un valor, vamos a tener más comportamientos seguros, porque el único responsable de lo que nos sucede somos nosotros mismos. Y si incorporamos a nuestras creencias la seguridad como un valor de protección de vida, vamos a proteger nuestra vida teniendo más conductas seguras. Y por ende, un
comportamiento más seguro. Ahora bien, la actitud segura me lleva a mí a un comportamiento seguro. ¿Y qué es la actitud segura? La actitud segura es la disposición para responder con efectividad y seguridad, repito, es la disposición para responder que me lleva a mí a actuar de manera segura, con efectividad y seguridad, particularmente en situaciones que originan tensión. Por ejemplo, vamos conduciendo y a 500 metros visualizamos un hueco a una parte de la vía que está deteriorada y el individuo está condicionado de tal modo, emocionalmente dispuesto, que la situación atraiga su atención. Hey, tengo una condición insegura en la vía, un hueco o un deterioro en la vía. Una vez concentrada la atención porque la situación llama su atención, la memoria, mi componente cognitivo y manera de pensar, me indicará lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo yo que hacer? Primero disminuir la velocidad y ver la posibilidad, después que disminuir la velocidad, de evadir, ¿verdad?, la condición insegura que está allí para yo poder pasar por otro canal o por una vía segura que me permita continuar por la vía. La respuesta segura aprendida, el componente conductual, tiene que haber quedado impreso de tal modo que se produzca el reconocimiento y la evocación de lo que es necesario hacer. Entonces, yo en consecuencia disminuyo la velocidad antes de llegar a la condición insegura, permito ver si puedo invadir el otro canal y si está permitido para yo sobrepasar esa condición insegura o el bache en la carretera y continuar de manera segura el trayecto. En consecuencia, la actitud segura disparó conductas seguras. Pero además de la actitud segura, tenemos la actitud proactiva también. ¿Proactiva por qué? Porque la proactividad es pensar antes de actuar. Las personas seguras, el pro significa pensar antes de, y en consecuencia es pensar antes de actuar. La actitud segura, que es la disposición para actuar de manera proactiva, pensar antes de actuar, implica responsabilizarse de la propia vida, ya que el comportamiento está vinculado a sus decisiones y no a sus condiciones. Es decir, que quien actúa de manera proactiva lo hace por iniciativa propia de manera responsable. Por lo tanto, la seguridad proactiva en la ejecución de labores significa que la conducta es producto de la propia elección consciente y se basa en creencias y actitudes que impliquen una responsabilidad, es decir, la habilidad para responder de manera que las labores o trabajos sucedan de manera segura. En consecuencia, a continuación vamos a ver el ciclo proactivo para que vean cómo le influye en nuestra manera de actuar. Si tenemos una actitud proactiva, que es actuar por iniciativa propia de manera responsable, pensando antes de llevarlo a cabo, eso me lleva a mí a todo un comportamiento proactivo que conlleva mucha precaución y cautela para yo tomar las medidas preventivas que son pensadas antes de actuar. Y ese comportamiento proactivo me lleva a mí, ¿verdad?, a minimizar la ocurrencia de eventos no deseados como son los incidentes, que son el casi casi, y los accidentes, que son ya en sí, ¿verdad?, producto de acciones inseguras que nos llevan a tener lesiones o daños o pérdidas materiales o daños al ambiente. Al tener un comportamiento seguro, entonces, que es proactivo en este caso, minimizo la ocurrencia de eventos como los incidentes y los accidentes, y eso me permite tener una continuidad operacional, tener menos costos porque disminuyo los daños a los materiales o equipos y en consecuencia a no tener lesiones y a disminuir los costos médicos que en la actualidad realmente son muy altos. Y eso va a afectar la actividad y la labor ONDA. Cuando entonces unimos la actitud segura, que es la disposición para actuar de manera efectiva y segura, y la actitud proactiva, que es una actitud pensada antes de llevarla a cabo por iniciativa propia de manera responsable, entonces obtenemos una actitud preventiva, que es la disposición asumida frente a las influencias adversas de los elementos del medio ambiente, como son las condiciones inseguras, que permiten entonces minimizar la ocurrencia de incidentes, accidentes laborales y sus consecuencias. Características de estas personas que tienen actitudes preventivas es que reaccionan apropiadamente a los estímulos visuales como las señales de tránsito o las señales de prevención que están en el trabajo, calculan la probabilidad de ocurrencia de un accidente porque actúan con prudencia y miden las consecuencias de utilizar o no los equipos de protección, están siempre alertas para actuar en situaciones de emergencia y poseen una aptitud física y mecánica y una habilidad necesaria para gobernarse ante un evento o un posible accidente. En consecuencia, la actitud preventiva, llevándola entonces
al factor de concentración nos lleva entonces a asumir la prevención como un valor al trabajar. Y si la prevención al trabajar es un valor, esto nos lleva a sentirme preventivo y cuidado al trabajar, y en consecuencia dispara una actitud preventiva que me lleva a mí a todo un comportamiento y una actitud preventiva que fue previamente pensada para que actúe de manera segura. Por lo tanto, y como conclusión, todo comportamiento preventivo conlleva asumir la prevención y la seguridad como un valor en nuestra manera de pensar, asumiendo un locus de control interno que nos lleva a responsabilizar nuestros actos para que de esta manera nos estimemos y nos queramos y tenemos una alta autoestima, porque sabemos que quienes tienen alta autoestima protegen su vida, saben que tienen las habilidades para autoprotegerte y proteger las demás personas que están a su alrededor. Espero que con estos conocimientos nuevos podamos tener entonces, en consecuencia, maneras de pensar diferentes, asumiendo la seguridad y la prevención con valores de vida para que tengamos más conducta preventiva. Nos vemos en el próximo tema. Muchísimas gracias.